Bienvenido y bienvenida a esta continuación de la clase número 22. Welcome to this continuation of class number 22. La razón por la cual estamos haciendo esta clase adicional o este video adicional es porque no pudimos terminar de revisar el contenido que teníamos para la sesión regular. The reason why we're doing this extra video is because we weren't able to finish the material that we had for the regular class. Y hay un par de cosas muy importantes que nos quedaron pendientes. And there's some very important things that were left pending. Entonces vamos a irnos de una vez a Mateo capítulo 18. So we're going to go ahead and go to Matthew chapter 18. Mateo capítulo 18. Matthew chapter 18. Recuerdan que los discípulos una vez más habían entrado en una discusión. Remember that the disciples once again had entered into a discussion Con respecto a quién era el mayor de todos o a quién era el más importante, quién era el favorito. about who was the best among them, or who was the greatest, who was the favorite. Ajá. Y Jesús en varias ocasiones tiene que corregirlos y hasta reprenderlos. And Jesus on many occasions has to correct them and sometimes to rebuke them. Y como lo hemos estudiado en algunos otros momentos, And as we've studied in other moments, Jesús les dice, vean, esto no se trata de quién es el mayor o quién es el mejor. this doesn't have to do anything to do with who's the greatest or who's the best. De hecho, si ustedes quieren saber quién es el mayor, deben actuar o comportarse como un niño. In fact, if you want to know who the best is or who the greatest is, you should actually act as a child. Y entonces Jesús aprovecha para explicar lo importante que es la forma en la que los más maduros en la fe And so then Jesus takes advantage of the moment to explain how important it is for the more mature in the faith, cómo deben tratar a los menores en la fe. How they should treat the younger ones in the faith. Incluso dice que si alguno de estos más adultos en la fe hace pecar a uno más pequeño, mejor le sería agarrar una piedra de molino y tirarse en lo profundo del mar. In fact, it says if any of you older ones causes a younger one to sin, that it would be better for them to have a large millstone tied around his neck and to be thrown into the depths of the sea. Ahora, todos sabemos que Jesús no está promoviendo el suicidio. Now, we all know that Jesus is not promoting suicide. Y que lo que está utilizando es un lenguaje simbólico. And that what he's utilizing is a symbolic language. Para decir básicamente que es mejor morirse que vivir haciendo pecar a los menores. To explain that it's better to die than to cause a younger person in the faith to sin. Uh-huh. Entonces, en el contexto de esto que está hablando, él explica varias cosas. So in the context of what he's explaining, he explains several things. Incluso menciona aquí en el relato de Mateo, menciona si una oveja se pierde, alguien va y la busca. Including in Matthew, he explains here if somebody loses a sheep, that they go and look for it. Y termina esa parte diciendo que el padre no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. And he finishes by saying that the father doesn't want any of these younger ones to sin. Y esta palabra pequeños puede ser aplicada a los niños o a las personas que están en su inmadurez espiritual. And this word small, it can refer to someone who is a physical child or someone who is immature in the faith. Ahora, introduce en el versículo 15, introduce algo que yo llamo el protocolo del perdón. Now, he introduces in which verse? Versículo 15. In verse 15, what I call the protocol for forgiveness. Y en ese protocolo, es un protocolo que Jesús explica en diferentes momentos. And it's a protocol that Jesus explains in different moments. Pero que si lo ponemos juntos, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un protocolo. But that if we put it together, we're going to see that it's really a protocol. Uh-huh.
Y dice así, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two brothers along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Entonces, para si usted está tomando notas, tome varias notas, vaya anotando varias cosas que voy a ir diciendo. So if you're taking notes, write these next couple things down. Jesús explicó un protocolo sobre el perdón que no tiene lógica en términos humanos. Jesus explained a protocol for forgiveness that doesn't have human logic. No suena lógico para nosotros. It doesn't sound logical to us. En ese protocolo, el primer punto es In this protocol, the first point is que no importa si yo soy el ofendido, that it doesn't matter if I am the offended one. yo tengo que ir a buscar la paz. I have to go and look for peace. Claro, la lógica dice Now, of course, logic says que si yo ofendo a alguien, si hago algo en contra de alguien, that if I offend someone, if I do something against somebody else, o si lastimo a alguien, or if I hurt someone, la lógica diría que yo voy y le pido perdón a esa persona. the logic would be that I go and look for that person and ask for forgiveness. Entonces, digamos, yo hago algo en contra de Brianna. So, for example, I do something against Brianna. Entonces, me corresponde a mí ir a pedirle perdón. So then it's up to me to go and ask her for forgiveness. Ya eso es difícil, That's already difficult. ¿verdad? Porque hay gente que vive ofendiendo y no piden perdón. Because there's people who go around offending people and they don't ask for forgiveness. O hacemos lo que es más común. Or we do something that's even more common. Nunca pedimos perdón. We never ask for forgiveness. Como que las cosas pasaron, como que me hago el tonto. Oh, I just act dumb because, I didn't know that happened. O simplemente sé que pasó, pero simplemente no trato de... empiezo a hablar con Brianna como si nada hubiera pasado. Or I know that it happened, but I just act like it never did. So I just talk with Brianna as if nothing ever happened. Y la lógica dice que cuando uno ofende a alguien, uno va y dice, hey, perdóname porque te ofendí de esta manera. But the logic says that when you offend someone, you go to them and say, hey, I offended you in this way, and you ask for forgiveness. Pero aquí está Jesús presentando la parte que pareciera que no tiene sentido. So then Jesus here is presenting a part that for us doesn't make sense. Y es que Brianna me hace algo a mí. And it's that Brianna does something to me. Y ella no me pide perdón. And she doesn't come to me and ask for forgiveness. Pero es a mí a quien me toca ir y resolver la situación. But it's up to me to go and resolve the situation with her. ¿Cuáles son las razones para esto? What are the reasons for that? Número uno, que puede ser que esa persona no se dio cuenta cuando me ofendió. It could be that person didn't realize it when they offended me. En todos mis años en esta tierra, In all of my years on earth, he llegado a la conclusión I've come to the conclusion que la mayoría de las veces que ofendemos a alguien, that the majority of times that we offend someone, no lo hacemos con intención o no nos damos cuenta de que en realidad ofendimos a alguien. we don't do it intentionally, or we don't realize that we've even offended them. Entonces Jesús dice, si te sentiste ofendido por alguien, So then Jesus says, if you felt offended by someone, ve donde esa persona. go and talk to that person. Véalo, y vea el término que usa Jesús. Si tu hermano peca contra ti. And see what the term that Jesus uses here. He says, if your brother sins against you. Y recuerden que pecado es fallar en el blanco.
And remember that sin is failing in, Missing the target sería. missing the target. Ajá. Y entonces, si esa persona en su interacción conmigo falla en mantener la paz, If that person in their interaction with me, if they fail in keeping the peace, yo soy el que debo buscar a la persona I'm the one who should look for that person y decirle, hey, me sentí ofendido, sucedió esta situación, me sentí ofendido o me ofendiste de esta manera. and I should say, oh, I felt offended when you said this or when this happened. Ahora, la otra razón es que pudiera ser que la otra persona está mostrando al mantener su silencio. The other option is that the other person in maintaining their silence, está mostrando inmadurez espiritual. they are showing immaturity spiritually. Entonces, el ir y hablar con la persona So then in going and talking to the person, le muestra madurez. it shows maturity. Ahora, en ese sentido, Now, in that sense, Jesús nos muestra algunos pasos. Jesus shows us some steps. Dice que yo debo ir a hablar con la persona en privado. That I should go and talk to the person in private. No debo hablar con nadie más, debo ir a hablar con la persona en privado. I shouldn't talk to anybody else. I should go and talk to them in private. Porque normalmente en privado, uno a uno, las cosas se resuelven. Because normally the things are resolved one-on-one with the person. Y debe hacerlo lo antes posible para que el asunto no crezca. And I should do it as soon as possible so that it doesn't grow. Y ojo aquí, señores, esto es fundamental. And listen here, this is fundamental. ¿Por qué Jesús le dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú a pedirle, a ponerte de acuerdo con él, a resolver el problema? Why does Jesus say, if your brother sins against you, you go and make things right with him? Porque esa ofensa que yo tengo en mi mente, because that offense that I have in my mind, si la dejo ahí, empieza a convertirse en sentimientos. If I leave it there in my mind, it becomes feelings. Y si yo la sentí, and if I felt it, las posibilidades de que eso se convierta en un rechazo, the possibilities of that becoming a rejection, y en algún momento amargura, son muy altas. And at some point bitterness, it's very high. Ahora, aquí es donde quiero hacer referencia entonces a algo que ya estudiamos, que es parte del protocolo del perdón. And here I want to call your attention to something that we've already studied that's part of the forgiveness protocol. Recuerden que el perdón está incluido en el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Remember that forgiveness is included in the model of prayer that Jesus gave us. No en la forma, sino en el modelo. Not in the form, but in the model. The model. Y dijo, Padre, perdona nuestras ofensas como en la misma manera o en la misma medida que yo perdono a otros. He says, forgive us our sins as we have forgiven others when they sin against us. Porque tal y como lo hemos estudiado, because just as we've studied, si hay algo que puede interrumpir el perdón de Dios en mi vida, es precisamente mi falta de perdón. If there's anything that can interrupt or impede God's forgiveness in my life, it's my unforgiveness towards other people. Si por un momento fuéramos a Mateo capítulo 5, if for one moment we went to Matthew chapter 5, que es precisamente antes de que Jesús enseñara ese modelo de oración, which is exactly before Jesus shares his prayer, y or que models his prayer. Vea lo que dice en el versículo 23. Look at what it says in verse 23. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. He says, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled with your brother, then come and offer your gift. Ven, ahí es donde Jesús está diciendo. That's where Jesus is saying
que, que nosotros, cuando sabemos que ofendimos a alguien, nosotros debemos de parar cualquier actividad e ir a resolverlo de inmediato. He's saying that whenever we realize that we've done something against somebody else, that we should immediately stop what we're doing and go and make it right. Y que no hay práctica religiosa And there's no religious practice ante Dios before God que pueda sustituir el perdón o el arrepentimiento y pedir perdón cara a cara. that can replace asking for forgiveness face to face. Ajá. Pero ahora aquí en este pasaje de Mateo 18, Jesús se va más profundo. But here in Matthew chapter 16, 18, Ujú. he goes even deeper. Porque lo que dice es que aún si no fui yo el que ofendí, pero alguien me ofendió, yo soy el que tiene que ir. He says, even if I'm not the one who has sinned, but somebody else has sinned against me, I'm still the person who needs to go and make it right. Ujú. Y hacerlo de la manera más rápida posible. And do it in the most in the quickest way possible. Ajá. Entonces, eso es muy importante, señores, en el protocolo del perdón, That's very important in the protocol of forgiveness. ya sea que yo ofenda o me ofendan, Whether I offend or somebody offends me, hay que resolverlo lo antes posible. we have to resolve it as soon as possible. Porque una ofensa no resuelta Because an offense that is not resolved en mi corazón in my heart o en el corazón de la otra persona or in the heart of the other person, puede crecer, it can grow traducirse en rechazo, and it can become rejection en producir amargura, and produce bitterness traer división. and cause division. Y como lo dice Santiago, And as James says, puede incluso hacer que estorbe el favor de Dios en mi vida. and it could disturb God's favor in my life. Entonces, nosotros no queremos que haya un obstáculo para recibir el favor de Dios. We don't want there to be an obstacle for us to receive the favor of God, Bueno, ese obstáculo es precisamente la falta de perdón. but that obstacle is exactly that, the lack of forgiveness. Ajá. Especialmente cuando yo tengo la posibilidad de buscarlo. Especially when I have the possibility of looking for it. Ahora, ¿qué pasa cuando uno va, como en el caso de Mateo capítulo 5, uno sabe que uno ofendió al hermano o a alguien y uno va y le pide perdón y esa persona no lo perdona? What happens in the case of Matthew 5 or in this case when you go and ask for forgiveness and the person does not accept it? Uh-huh. Yo recuerdo que yo le hice algo a Briana y voy y le pido perdón a Briana. I remember that I did something or Brianna offended me and the other way. I'm so sorry. That I offended Brianna, so I go and ask for her forgiveness. Ajá. Y no trato de sustituir eso con acciones religiosas. And I don't try to substitute that with religious actions. Y voy y le digo, Briana, perdóname, yo sé que te ofendí. And I say, Brianna, forgive me. I know that I offended you. Y ella no me perdona. ¿Qué pasa? And I don't forgive him. So what happens? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ella es la que queda con el problema en su corazón. Yo quedo libre en mi corazón. So then she's the one who is left with the problem in her heart. I am free from that problem. Obviamente, si ella acepta el perdón, pues entramos en paz y recuperamos la comunión entre los dos. Of course, if she accepts the forgiveness, then, or she accepts the apology, then we continue in peace and everything is fine. Y mantenemos comunión. And we maintain communion. Pero puede pasar que cuando yo pido perdón, la otra persona no, simplemente se rehúsa a perdonarme. But it could be that when we ask for forgiveness, the other person refuses and they decide not to forgive. En ese caso, yo quedo libre. But in that case, I'm free. Aunque la otra persona no me perdone. Even if the other person doesn't forgive. ¿Cómo va a quedar libre si la otra persona no me quiere soltar?
How are you going to be free if the other person doesn't want to let me go? Bueno, es que recuerden el principio que la falta de perdón a quien destruye es a la persona que no perdona. But remember, the lack of forgiveness is what destroys the person who doesn't forgive, not the person who offended the person. Por eso aquella frase que dice que la falta de perdón That's why there's the phrase that says that the lack of forgiveness es el veneno que yo me tomo is the poison that I drink, pensando que va a envenenar a otra persona. thinking that it's going to kill or poison another person. La falta de perdón solamente me afecta a mí. The lack of forgiveness only affects me. Ahora, eso en el contexto del pasaje de Mateo 5. That's in the context of Matthew chapter 5. Es donde yo hice algo y voy a pedirle perdón a alguien. And it's where I did something and I go and ask for forgiveness. Pero aquí en el capítulo 18, Jesús presenta el caso de alguien que pecó contra mí. But in this case, he's presenting the situation where somebody else sinned against me. Ajá. En ese caso, yo igual voy y lo busco o la busco. But in this situation, it's the same. I go and I look for them. Y le digo, hey, pasó esta situación, yo me sentí ofendido. And I say, hey, this happened and I felt offended. Y la persona puede decir, ay, no, discúlpeme, yo no quise ofenderme o ni siquiera me di cuenta. And the person could say, oh, no, I didn't mean it in that way. Or maybe they didn't even realize it. No hay problema, nada más vine aquí a buscar reconciliación, que haya paz entre nosotros. And then I say, oh, it's no problem. I just came to look for peace and reconciliation between us. Pero ¿qué pasa si esa persona, en vez de recibirlo de esa manera, más bien aprovecha para herirme y para lastimarme más? But what happens if that person, instead of apologizing, if they take the opportunity to hurt me more? Porque vea el lenguaje que usa Jesús. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Because look at what the language it says. If they listen to you, if they listen to you, you have won your brother over. Dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. But if they do not listen to you, take 2 or 3 others along with you so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ajá. Y esto es una práctica muy saludable. And that's a very healthy practice. Que, por cierto, muy poco se usa. That, by the way, very few use. ¿Verdad? Porque entonces la persona cuando va a pedir perdón y encuentra más bien rechazo, más odio, más amargura. When the person goes and asks for forgiveness, but they actually find more bitterness and more hatred. ¿Qué es lo que hace? What do they do? Lo que hace es que dice, me importa, me voy y que se queda la relación dañada. And they say, oh, it doesn't matter. I don't care anymore. And then they go away and the relationship, it stays damaged. Pero dice Jesús que debemos insistir en lograr que esa persona entienda su error. But the scripture says that we should insist that the person understands their error. Especialmente cuando esa persona, como dice ahí, pecó contra mí. Especially when that person, as the example says, when they sinned against me. Entonces, ¿qué dice? La solución es traer 1 o 2 personas más. So the solution, it says, is to bring 1 or 2 other people. ¿Qué permite tener 1 o 2 personas más de confianza, lógicamente? What allows me to have 2 other people that are trustworthy? ¿Qué es lo que es saludable de esto? What is it that is healthy about this? Y es que nos permite ver el problema de una manera objetiva. It allows us to see the problem in an objective way. Entonces, al presentar la situación, so then, in presenting the situation con 1 o más testigos, with 1 or more witnesses, vea que dice 1 o 2, no dice más. Look how it says 1 or 2. It doesn't say more. Lo que permite es tener una discusión más objetiva.
What it allows is to have a discussion that's more objective. Ahora, puede ser que esta ofensa Now, it could be that this offense, sea muy seria. it could be very serious. Puede ser que sea algo que tiene que ver con la integridad moral de alguien. It could have to do with the moral and integrity of that person. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? So what would be the next step? Dice aquí, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ujú. It says, but if he will not listen, let's see. If he refuses to listen to them, tell it to the church. If he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Ahora, cuando habla aquí de iglesia, no estamos hablando de que tienen que venir en el servicio del domingo y traer a la persona y usar el servicio del domingo para hablar de estas cosas y estos pleitos personales. Now, when it says tell it to the church, I'm not saying that you should bring the person on Sunday and make a big show about this person. Sino que lo que está diciendo es But what he's saying is que es posible que esta situación de esta persona pueda impactar a otras personas en la congregación. But his point is that this problem with this person has the potential to impact others in the congregation. Entonces, es importante que personas claves de la congregación sepan lo que está pasando. So it's important that key people of the congregation are aware of what is happening. Y que sepan que tal vez esta situación que empezó en relación entre dos personas, And that possibly this situation that started in a relationship with two people podría incluso afectar la congregación. Y entonces esa persona debe, dependiendo de la gravedad del asunto, debe decirle, vea, por favor, mejor no venga aquí más. And then in that case, it depends on the gravity of the situation, but it could come to the point where they tell them, you know what, it's better that you don't come here. Yo he tenido tristemente que ser parte de un par de ocasiones de algo así. I've had the sad experience of having to be part of a situation like that. Y recuerdo haber seguido este protocolo I remember having to follow this protocol de hablar con la persona directamente. of talking with the person directly. No se logró ningún resultado. No result was achieved. Después hubo testigos, 2 testigos, Then there was 2 witnesses porque había un poco de difamación. because there was a little bit of defamation. Y tampoco funcionó. And then that didn't work. Entonces tuvimos que decirle a la persona que mejor se fuera. And then we had to tell the person that it was better that they leave. Porque ya la congregación estaba siendo afectada. Because at that point, the congregation was already being affected. Y pues tristemente los de la congregación se dieron cuenta de lo que estaba pasando. And sadly, those in the congregation realized what was happening. Ese es el último recurso. That's the last resort. Yo creo que en la mayoría de casos, I think that in the majority of the cases, con una conversación lo más rápido posible, with one conversation as quickly as possible, se puede resolver it can be resolved sin necesidad de que lleguemos a estos niveles. without the need for it to come to these levels. ¿Por qué Jesús diría que al final, que si ni siquiera le hace caso a la iglesia, que lo traten como un incrédulo o como un publicano? Why does he say that if they don't listen to the church, then they should treat him as a pagan or a tax collector? Por una sencilla razón. For a very simple reason. Una persona A person que se rehúsa a buscar la paz, that refuses to look for peace, que quiere buscar el conflicto y hacerlo más grande, that looks for conflict and wants to make it bigger, y no está dispuesto a buscar paz y perdón and is not ready to look for peace or forgiveness, para, en otras palabras, buscar reconciliación, in other words, to look for reconciliation, pues simplemente demuestra que no es creyente. they're simply showing that they're not a believer. Porque déjenme decirles esto para terminar en este punto. Let me just tell you this to finish in this part. Una manifestación inconfundible de un hijo, de una hija de Dios,
An irrefutable sign of a son or daughter of Christ es que va a buscar el perdón y va a pedir perdón. is that they go and ask for forgiveness and they seek forgiveness Por una sencilla razón, for a very simple reason. tal y como lo hablamos cuando estudiamos Mateo capítulo 6. Just as we did when we studied Matthew chapter 6. Y es que mi vida espiritual como hijo de Dios And it's that my spiritual life as a child of God es el resultado de un acto de perdón. is a result of an act of forgiveness. Yo había ofendido a Dios. I had offended God. La Biblia dice que era enemigo de Dios. The Bible says that I was an enemy of God. ¿Y qué hizo Jesús? Murió en la cruz por mí. And what did Jesus do? He died on the cross for Y me. dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. And he said, forgive them for they do not know what they do. Aunque pareciera que la humanidad era bien consciente de su maldad. Even though it seemed like humanity was very aware of what they were doing. Ajá. Sin embargo, yo recibí el perdón de manera gratuita. However, I received forgiveness in a completely free way. Por tanto, un hijo de Dios siempre debe entregar perdón de la misma manera. For that reason, a child of God should always forgive in such a way. De la misma manera que yo recibí perdón, debo entregarlo. In the same way that I receive forgiveness, I should give it. Aunque yo haya sido el ofendido, debo entregar perdón. Even if I've been offended, I should give forgiveness. Y si yo fui el ofensor, con muchísima más razón debo buscar y pedir perdón. And if I was the one who offended, of course, I should go and ask for forgiveness. Pero una persona que ya pasó en una conversación uno a uno But a person who has already passed through a one-on-one conversation y no le dio la gana, and did not want to, se trajeron dos personas they brought two people para buscar reconciliación y tampoco se logró nada. and in order to bring reconciliation, and they still didn't want to. Ya está claro que llevarlo al nivel de la iglesia es solamente para decir, mire, este hermano, esta persona ni es hermano y nos está haciendo daño, es mejor que se vaya. And then, so the last resort then is bringing them to the church and saying, hey, this brother or this person is doing damage and it's better that they leave. Ahora, una vez habiendo dicho eso, Jesús, todo está en el contexto de la oración, ¿verdad? Having said this, now this is all in the context of prayer, right? Porque dice en el 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Because it says, again, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ya ahorita voy a hablar de eso de atar y desatar. I'm going to talk about that binding and loosing in a second. Versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask, then it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there I am with them. Vea que el propósito último, el objetivo último, you can see that the ultimate purpose es la comunión, is communion. el acuerdo, It's the agreement. es la relación. It's the relationship. Porque juntos en acuerdo y en armonía, because together in agreement and harmony, podemos pedir por cosas que Dios va a conceder. then we can ask God for things that he will make happen. Las oraciones no son interrumpidas. Prayers are not interrupted. ¿Verdad? Pero yo me pregunto porque no es que quiera hablar bien de mí, pero eso es algo que yo tengo muy claro en mi corazón, este asunto del perdón. And I ask myself, not because I want to think higher of myself, not because I want to brag, but because this thing about forgiveness, I have it very clear in my heart. Y es cómo hace una persona para estar en una reunión de oración y tener algo en su corazón contra alguien. No lo entiendo, no sé. And I ask, how is it that someone could be in a meeting of prayer
and have something in their heart against someone. I don't understand how that's even possible. ¿Cómo puede fluir en ese corazón amargado el Espíritu de Dios? No tiene sentido. How can the Spirit of God flow through a heart that is so bitter? It doesn't make sense. Ahora, quiero que nos vayamos al capítulo 16 de Now, I Mateo. want us to go to chapter 16. Esta es la otra cosa que quiero, que no nos dio tiempo de hablar y que me interesa muchísimo poner de manifiesto aquí un par de cosas más. This is the other thing that we weren't able to cover, but it's very important for me that we cover it. ¿Recuerdan la pregunta de Jesús? ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Remember Jesus's question, who do people say that I am? Ve al versículo 14. Look at verse 14. Dice, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías y uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Says, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. La semana pasada, en el video pasado, hablamos un poquito de esa revelación que tuvo Pedro. Last week, we talked a little bit about this revelation that Peter had. Y expliqué que obviamente había sido del Espíritu. Dios mismo le reveló a Pedro quién era Cristo. And it was obvious, and I explained that it was something from the Spirit, that God had revealed to Peter who Jesus was. Y eso él no lo logró por sus medios intelectuales. He didn't achieve that by his intellectual means. Y quiero decirles que nosotros tampoco. And I want to tell you that not even we do that. Una cosa es conocer a Jesús de manera intelectual. One thing is to know God in an intellectual way. Jesús. To know Jesus in an intellectual way. Y otra cosa muy diferente es tener una revelación interna de quién es Jesús. And then another thing is an internal revelation of who Jesus is. Quiero decirle que esa revelación se tiene o no se tiene, no hay punto medio. And either you have that revelation or you don't. There is no middle ground. La parte que no pude explicar son las palabras de Jesús. The part that I couldn't explain was the words of Jesus. Después de decirle, Pedro, eso te lo reveló mi Padre. After saying, Peter, that was revealed to you by my Father. Le dice Jesús, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte o del Hades, dice en otra versión, no prevalecerán contra ella. And he says, blessed are you, Simon, this was not revealed to you by man. And he says, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Vea, solamente esto sería de muchas horas de explicación, pero voy a hacerlo de manera resumida. This would be many hours of explanation, but I'm going to do it in a Vea, short. Es interesante porque Jesús, quien enseñaba y predicaba en arameo, It's interesting because Jesus, who taught and he preached in Aramaic, usa unas palabras muy interesantes en arameo que después se escriben en griego de otra manera. He uses some very interesting words in Aramaic that later they translate into Hebrew. Y lo que Jesús en Greek. Básicamente la forma en la que lo dice le dice, yo te digo que tú eres roca. And he says, basically, I tell you that you are rock o piedra. or stone. Y sobre esta roca o esta piedra grande, yo edificaré mi iglesia.
And on top of this rock or this big stone, I will edify my church. El primero utiliza una palabra que es como decir piedra o roca. First, he uses a word that is rock or stone. Uh-huh. Y después utiliza una que es roca, pero como refiriéndose a una piedra enorme que está en una especie de acantilado o de cliff, como dirían en inglés. Uh-huh. Then he uses a word that refers to a stone that's used more to describe a cliff. Sí, pero la piedra, digamos como decir la piedra, la tierra, que en vez de ser tierra es piedra, cerca de una pendiente o de un cliff. So it's not the dirt, but it's the earth that is around. Stone. Uh-huh. It's stone that is around a cliff. Uh-huh. Sí tienen la idea, ¿verdad? Han visto que hay montañas que no son de tierra, son de piedra. A eso está refiriéndose Jesús. Have you seen mountains that are made out of rocks? Uh-huh. No, que es una sola piedra, piedra. That's just one rock. Toda la montaña es una sola piedra. All of the mountain is one rock. Ajá. Entonces, Jesús utiliza un juego de palabras aquí interesantes. So Jesus uses a play on words that's very interesting. Y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. And he says, on this rock I will build my church. Obviamente en cada palabra de este pasaje podríamos pasar horas. Of course, every word in this sentence we could spend Pero, hours. ¿qué no está diciendo Jesús? What is Jesus not saying? No está diciéndole a Pedro que él es la roca. He's not telling Peter that he is the rock. Porque la palabra roca es una piedra, un stone, una piedrita individual. Because the word is a stone or an individual rock. De ahí es donde la Iglesia Católica precisamente se basa interpretando incorrectamente este pasaje para decir que Pedro fue el primer papa instituido por Jesús. This is where the Catholic Church goes wrong when they say that Peter was the first pope instituted by Jesus. Porque Jesús no está hablando, es más, no está y no puede decirle a Pedro como humano que él es la piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia. No puede. Jesus can't say to Peter as a human that he is the rock upon which the church is built. Si ya vimos que despuesito lo tiene que reprender y decirle, apártate de mí, Satanás. Because right after this, we see where he has to tell him, get behind me, Satan. Ajá. Pero sí le está diciendo a él en su realidad espiritual, en la roca que es Cristo. But he is telling him that in his reality, in his spiritual reality, que es Cristo. That is Christ. Cristo es el fundamento. Christ is the foundation. De hecho, ya lo leímos en algunos de los escritos de Pablo, que Pablo dijo, y este es el fundamento, Cristo es el fundamento. And Paul says in one of his writings, this is the foundation. Christ is the foundation. Entonces, la declaración de Pedro al decir que él es el Hijo de Dios viviente, so then the declaration to Peter saying that he is the Son of the living God, le permite a Pedro convertirse en una piedra viva que Jesús usa para edificar su iglesia. It allows Peter to be converted or to become a living stone upon which Jesus can edify his church. Y es la realidad de todos nosotros. And it's the reality of all of us. Porque nosotros somos la iglesia. Because we are the church. Y lo vamos a ver después en unos pasajes en otros libros que vamos a leer. And we're going to see it in other passages and other books that we're going to read. Que nosotros somos las piedras vivas que Dios está utilizando para edificar su construcción. That we are living stones that Jesus is using as part of his construction. Ahora, es claro que Jesús dice que es su iglesia. Now it's clear that Jesus says that it's his church. Quiere decir que desde hace 2000 años. That means that more than 2,000 years ago. Y a pesar de nuestros aciertos o desaciertos. And even with all of our agreements and disagreements. O cosas que hicimos bien o que hemos hecho mal. Or things that we've done well or things that we've done poorly. El Señor ha seguido edificando su iglesia. Él es el que la está edificando.
The Lord has continued to edify his church. He is doing No, it. no la iglesia católica o la iglesia evangélica o la iglesia presbiteriana. It's not the Catholic Church or the Evangelical or Presbyterian Church. Él mismo ha estado edificando su iglesia. He himself is edifying his church. Y dice, y las puertas del reino de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella. And he says that the gates of Hades will not overcome it. Ahora, la palabra que usa ahí es la palabra Hades, 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 The word that he uses here is Hades. que significa lugar no visible. That means an invisible place. Es la palabra griega equivalente a la palabra hebrea Seol. It's the same Hebrew word Seol. Y que describe ese lugar donde van las personas que mueren. And it describes the place where the people go when they die. No van ni al cielo ni al infierno. They don't go to heaven or to hell. Van al Seol. They go to Seol. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos llame a todos ante su presencia para el juicio final. Until Jesus calls us all to his presence for the final judgment. Ahora, lo importante aquí es comprender que hay un error que a veces se comete. It's important to see here that there's an error that is sometimes committed. Y es que a veces se usa este pasaje como una bandera de batalla contra el diablo. Sometimes this verse is used as a tool for battle against the enemy. Porque entonces se dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. And because it says that the gates of hell will not overcome it. Y en realidad no dice infierno en ningún momento. But in reality, it doesn't say hell in any moment. Refiriéndose a las fuerzas del mal. Referring to the forces of evil. Y entonces aquí tiene dos dimensiones que son las más precisas. So there's two dimensions here that are more precise. Esta iglesia, this church, tiene como cabeza has as its head a Jesús, Jesus, aquel que venció la muerte, he who overcame death, aquel que salió del Seol, the one who came out of Seol, aquel que el Hades no lo pudo detener. the one that Hades could not contain. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que la muerte misma no podrá detenernos. That's why we come to the conclusion that death itself cannot overcome us. Ahora, la palabra muerte en su etimología significa separación. Now, the word death in its etymology means separation. Entonces sí, aunque podríamos incluir al diablo y decir que el diablo se opone, pero la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. So even though we could say that, we could apply this and say that the gates of hell will not overcome someone who Christ. Más que el diablo y el infierno en el sentido de oposición. More than the devil or hell in its sense of opposition. El hecho de que la muerte no prevalezca lo que quiere decir es que esta iglesia es especialista en resolver el problema de separación. It's actually saying that Esta iglesia that this church que Jesús está edificando that Jesus is edifying es especialista is a specialist, en resolver el problema de muerte, o sea, separación. is a specialist in resolving the problem of death, which is separation. Una muerte que estamos experimentando desde Adán. A death and a separation that we are experiencing since Adam. Entonces, otra manera de decirlo es que esta iglesia que Jesús está edificando So another way of saying this is that this church that Jesus is edifying tiene poder sobre todo aquello que separa al hombre de Dios, has the power over anything that separates man from God, incluyendo a Satanás. including Satan. Y dice inmediatamente el versículo 19, And then immediately in verse 19 it says, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. it says, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Otra vez, un problema. Entonces, si
si pensamos que Pedro es el fundamento, Now, remember, if we think that Peter is the foundation, entonces aquí Pedro es el encargado de las llaves. then Peter is the one who has the keys. Y por eso en tantas ilustraciones y tantas historias se habla de que Pedro es el que está en la puerta del cielo. That's why in many illustrations, Peter is the one with the keys at the gates of heaven. Ajá. Porque peor aún, la gente piensa que el reino de los cielos, cuando la Biblia dice reino de los cielos, se está refiriendo al cielo, y no es así. Because even worse, when people see the kingdom of heaven, they think that it's referring to heaven, but it's not. Aunque incluye los cielos, Even though it includes heaven, el reino de los cielos, recuerden que es una realidad que Dios habita, es el lugar donde Dios habita. but remember that even though it includes heaven, it's the reality, or it's the environment that Christ Que Dios habita, sí, es donde Dios está. El reino de los cielos es donde Dios está. The kingdom of heaven is where God is. O sea, donde se manifiesta su gobierno, ese es el reino de los cielos. Where his government is manifested. That's what the Entonces, aquí no está diciendo que Pedro como persona, él tiene unas llaves. So it's not saying that Peter as a person has these keys. Sino que esa iglesia, but actually that this church que Jesús está edificando, that Jesus is edifying, sobre esa roca, on that foundation que Pedro está diciendo, that Peter was referring to, tiene llaves de autoridad. has keys of authority. Ahora sí, hay llaves. El reino de los cielos tiene llaves. Now there are keys. The kingdom of heaven has keys. Un día vamos a hablar sobre eso. One day we'll talk about that. Pero quiero terminar entonces explicando esta frasecita. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. But I want to finish by explaining this phrase. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Hasta este momento vamos a ver, hemos visto esa expresión en dos contextos. We've already seen this phrase in two different contexts. En el del perdón, in having to do with forgiveness. Lo leímos hace un ratito. We read it a little while ago. Y aquí en el ejercicio de la autoridad y la extensión del reino. And here in authority and in expanding the kingdom. Ajá. No lo hemos visto en ningún momento en el contexto de demonios. We've never seen it in the context of demons. Y aquí estamos todos en el proceso de releer la Biblia y reeducarnos, por favor. And we're all in this process of reading the Bible again and relearning. Porque cuántas veces yo he atado demonios y he desatado bendiciones. Cuando lo he hecho, imagínense, tengo como 30 años de estarlo haciendo. Because how many times have I bound demons or loosed blessings? I mean, I've done it over 30 years. Yo desato la sanidad. I loose healing. Yo desato las finanzas. I loose finances. Uh-huh. Y ato las obras de las tinieblas. Ato al hombre fuerte. And I bind the plans of the enemy. Uh-huh. Y en ningún momento Jesús utilizó esas palabras en ese contexto con respecto a los demonios o las bendiciones. And Jesus never used those words in the context of demons or in blessings. Vea, la palabra atar y desatar. Now the words loose and binding and loosing. Ajá. Son términos que usaban los rabinos en la época de Jesús. Were terms that the rabbis used in the times of Jesus. Para prohibir o permitir. To prohibit or to allow. Uh-huh. Entonces, vea lo que está diciéndole Jesús a Pedro. Tú tienes llaves. He's saying to Peter, you have keys. Que abren y que le permiten a la gente experimentar el reino de los cielos. That open and allow people to experience the kingdom of heaven. Que le permiten a la gente arrepentirse y entrar en una relación con Cristo. That allows people to enter into a relationship with Christ. Pero también la iglesia tiene autoridad para cerrar puertas. But the church also has the authority to close doors. Para impedir que hay cosas
que sucedan, que la corrupción siga creciendo en lugares. To prohibit corruption to happen. Corruption. O sea, que la corrupción no pase en ciertos lugares. So that corruption doesn't happen in certain places. No está diciendo que eso de atar y desatar es para nosotros andar ahí como los cazafantasmas, atando demonios y desatando bendiciones, desatando sanidades, desatando platas o terrenos. So it doesn't mean how we use it so much that we should be binding up demons or loosing blessings or properties. Y en eso hemos andado un montón de años. And we have gone around doing that for years. ¿Verdad? Porque de alguna manera no nos damos cuenta de que la autoridad, because in some way we haven't realized that the authority que el Señor nos ha dado, that the Lord has given us, es de acuerdo a su voluntad. is according to his will. Entonces termino diciendo esto, vean. So I want to finish by saying this. Este asunto y sucede igual con el asunto del perdón. And it happens in the same way Jesús dijo, as forgiveness. Jesús dijo, si ustedes atan a alguien, queda atado en los cielos. He says, if you bind something, it's bound in heaven. Ajá. ¿Por qué? Porque al no dar yo perdón, eso impide que Dios pueda moverse y actuar libremente entre nosotros como comunidad. Because if I keep someone bound, if I don't forgive them, then I don't allow for that forgiveness to be released from heaven. Ahora, lo que sí es cierto es lo siguiente, y con esto termino. Sí es cierto lo siguiente. Now, what is true is this. Si algo no está desatado, o sea, si algo no está certificado en el cielo, if something is not loosed or if something is not certified from heaven, si no está autorizado desde los cuarteles del reino de los cielos, if it's not certified from the headquarters from the kingdom of heaven, no importa que yo lo desate y lo grite y lo proclame, nada va a suceder. Doesn't matter if I loose it or if I bind it or if I shout it. O sea, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque yo lo desate, no va a pasar. If it's not according to the will of God, if I loose it, it doesn't matter. Se lo digo porque yo desaté un montón de casas allá en Costa Rica y ninguna era mía. La casa mía estaba aquí en los Estados Unidos y no tuve que desatar. I say that because I loosed a bunch of houses over there in Costa Rica and none of them were mine. The one that was mine was here in the United States. Eso es un lenguaje religioso, místico que metimos. That's a religious language that we add. Y el resultado de una versiculitis. And it's a result of versiculitis. De no leer los pasajes en su contexto. Of not reading the verses in their context. Ahora, lo que sí es cierto es esto. Now, what is true is this. Cuando el Espíritu nos revele la voluntad del Padre para cosas específicas, when the Spirit reveals things that are from the Father about specific things, con toda autoridad podemos decir que eso está desatado en la tierra, porque ya fue desatado en el cielo. With all authority, we can say that those things are loosed on earth because they have already been loosed in heaven. Pero, y de la misma manera, cuando desde el cielo hay cosas que están cerradas, estarán cerradas y nadie las podrá abrir. In the same way, when there are things in heaven that are closed, that no one will be able to open them. Ahora, nosotros, la iglesia, poseemos llaves del reino de los cielos. Now, us as a church, we possess the keys of the kingdom of heaven. Que nos permiten acceder a lo que ya espiritualmente recibimos en Cristo. That allows us to access what we spiritually already have in Christ. Y ese es el proceso en el que estamos, aprender esas llaves. And that is the process in which we find ourselves. Bien, muchas gracias. Thank you very much. Nos vemos.